Bienvenidos a FSalud Conecta con el doctor Eduardo López Bram, director médico de la Clínica IMEMA de Madrid, cirujano y jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de la capital española. Doctor Eduardo López Bram, le quiero realizar un cuestionario basado en los comentarios, positivos o negativos, de los miles y miles de seguidores de FSalud en la red social YouTube. Pero antes de comenzar, ¿nos puede recordar en qué consiste un trasplante capilar? Un trasplante de pelo, un trasplante capilar, consiste de manera muy esquemática en redistribuir el pelo que una persona tiene en la cabeza, llevando el que tiene en la llamada área dadora o área donante, que en los hombres es toda la herradura que va de una oreja a la otra, y en las mujeres es la parte central de la nuca. Vamos a obtener unidades policulares de esa área siempre que haya área donante y las vamos a llevar a otra área, que es el área receptora o área calva, rejuveneciendo de manera muy importante la imagen del paciente y resolviendo un problema médico como es su enfermedad alopécica. Doctor, comenzamos. ¿A qué edad se recomienda el trasplante capilar? Cada día trasplantamos a pacientes más jóvenes que ante los primeros síntomas de calvicie quieren recuperar la cantidad de pelo que tenían en esas áreas que se afectan inicialmente, lo que clásicamente conocemos como golfos o entradas. Ante los primeros síntomas de calvicie, los jóvenes nos demandan una solución para esa pérdida acelerada motivada por su enfermedad alopécica que hace que pierdan el pelo más precozmente que otros compañeros de clase, de trabajo, y que hoy en una sociedad en la que la imagen tiene una especial importancia, quizá un sobredimensionamiento, conlleva que acudan a la mano amiga de los dermatólogos especialistas en trasplantes de pelo, en tricología, para resolver ese problema que ya atenaza su autoestima, atenaza su seguridad y dificulta su relación socioprofesional. Doctor, ¿por qué personas como usted no se realizan un trasplante capilar? Le agradezco mucho la pregunta, porque a lo largo de mi vida profesional ha sido constante y todos me preguntan por qué no se realiza un trasplante si me está diciendo que yo me lo haga. Para realizar un trasplante de pelo hay que tener de dónde coger pelo, hay que tener área donante, hay que tener área dadora. No todo el mundo se puede trasplantar. Aquellas personas que no tenemos un área donante suficiente, porque no tenemos suficiente cantidad de pelo para redistribuirla en el área calva. Y si yo me sacase pelo de mi área donante, me quedaría calvo ahí. Si además de esto, de tener poca cantidad de pelo en el área donante, como es mi caso, tenemos un pelo muy finito, un pelo muy pobre, sería un pelo que no podría aguantar, entre comillas, la agresión que supone un trasplante, porque no hay que olvidar que extraemos las unidades de su lecho durante un tiempo y después las implantamos. Y finalmente, un tercer aspecto. Mi piel es muy finita, es muy delgadita. La enfermedad alopécica conlleva la pérdida de una capa de tejido adiposo, de una capa de grasa, que cuando ya tienes poca, pues hace que mi piel esté directamente encima de lo que conocemos como el cráneo. Si no tienes un lecho receptor adecuado en el que trasplantes, en el que implantes las unidades que has extraído del área donante, va a conllevar que no tengan sustrato, que no tengan tejido de sostén, que no tengan vascularización, que no tengan nutrición y que esas unidades foliculares no crezcan. Por lo tanto, no todos podemos trasplantarnos. Ya me gustaría a mí poder hacerlo, porque en este momento los trasplantes permiten resultados indetectables, naturales, definitivos, y solucionan y rejuvenecen el problema de muchas personas afectadas de alopecia androgénica, calvicie común o de otros tipos de alopecia. Doctor, precisamente, ¿la calvicie es hereditaria? La forma más frecuente de calvicie o de alopecia es la llamada alopecia androgenética o calvicie común, que afecta a un porcentaje muy importante de hombres y a un porcentaje cada vez mayor de mujeres. Pero existen 150 tipos de pérdidas de pelo. No toda la pérdida de pelo es alopecia androgenética, y a veces a la alopecia androgenética se superponen otro tipo de alopecias que coexisten en el mismo paciente. Por lo tanto, un diagnóstico adecuado permitirá un tratamiento correcto. Si no hacemos un diagnóstico adecuado, no vamos a poder realizar un correcto tratamiento, y esto va a conllevar que realicemos trasplantes que no están indicados,
y que conlleven un fracaso que se podía haber evitado con un diagnóstico dermatológico tricoscópico correcto, que en otros casos no hagamos el tratamiento previo o posterior adecuado para que el trasplante tenga éxito, es necesario que tengamos una historia clínica, una evaluación tricoscópica, un diagnóstico dermatológico y posteriormente dentro de un tratamiento integral médico-quirúrgico, tanto para repoblar las áreas en las que ya se ha perdido el pelo como para evitar que se siga perdiendo, porque el trasplante permite repoblar aquellas áreas donde hemos perdido el pelo, pero no evita la pérdida del pelo no trasplantado. Todo esto hay que englobarlo dentro de un tratamiento dermatológico integral médico-quirúrgico. Doctor Eduardo López Brán, ¿cómo se determina si un hombre o una mujer son buenos candidatos para un trasplante capilar? En primer lugar, una evaluación de su estado de salud. Paciente sano, que no tenga antecedentes personales que contraindiquen la realización de una cirugía, que es una cirugía segura, pero que no hay que olvidar que hay que hacerla en un entorno clínico seguro, que hay que hacerla en clínicas acreditadas, con profesionales experimentados, con una supervisión, monitorización anestésica, con anestesista de presencia física durante toda la intervención, disponiendo de todo lo necesario para cualquier eventualidad, que afortunadamente no ocurre casi nunca, pero que si ocurre podamos abordarla con la seguridad de medios materiales y humanos. Y además de esta evaluación de un estado clínico correcto, tenemos que evaluar que tenga un área donante suficiente para poder lograr los objetivos, cumplir las expectativas, resolver el problema médico que tiene y además que tenga un área receptora que permita implantar las unidades y aportarle los nutrientes necesarios para que estas unidades sobrevivan en su lecho receptor. Doctor, ¿por qué no se pueden trasplantar pelos de otras partes del cuerpo, de la barba, de las axilas, del pecho, a la cabeza? No, sí se puede trasplantar. En principio, uno puede obtener unidades foliculares de cualquier área donante corporal en la que haya pelo. Pero evidentemente el área donante por excelencia es el área que hemos mencionado. En los hombres, toda la franja, toda la herradura que va de una oreja a la otra. En las mujeres, la zona central de la nuca, porque es el pelo que tiene unas características similares a las del área que queremos repoblar. Si obtenemos pelo de la pierna, del pecho, de cualquier otra área pilosa, ese pelo va a tener unas características morfológicas y unas fases de crecimiento diferentes. Por lo tanto, salvo en casos excepcionales en los que no dispongamos de un área donante y que pueda haber otras áreas pilosas del cuerpo que sí haya pelo, podríamos utilizarlo generalmente como complemento a un trasplante del propio pelo de la cabeza. No son zonas dadoras excelentes. Una máxima que hay en cirugía es que para hacer un injerto, obtén siempre el injerto que vas a implantar en el área que quieres recuperar del área más próxima o anatómicamente más parecida. Doctor, ¿por qué el trasplante capilar con el robot ARTAS, es mucho mejor que el trasplante manual? Uno de los grandes retos que tenemos los dermatólogos, los cirujanos que nos dedicamos a los trasplantes de pelo es lograr una extracción lo más homogénea y precisa de las unidades foliculares que vamos a implantar. El área donante, como digo, en aquellas personas que la tienen, porque no todo el mundo la tiene, es un área donante finita, limitada, no es una fuente inagotable de pelo. Por lo tanto, tenemos que optimizar la extracción de esas unidades, evitando que en el proceso de extracción no destruir o destruir el menor número posible de unidades. Primero, porque es una fuente, no se pueden reponer. Y en segundo lugar, porque si son pacientes jóvenes, la evolución de su calvicie está en plena ebullición y van a continuar perdiendo pelo, van a necesitar trasplantes en el futuro. Por lo tanto, tenemos que preservar zona donante para esa evolución probable de la alopecia. No podemos destruir los recursos que tiene el paciente. Lógicamente, la extracción de miles de unidades como trasplantamos en el momento actual hace que el factor humano de cansancio tenga presencia. No es lo mismo extraer 10 unidades que 3.000. El cirujano tiene que estar pendiente del ángulo, de la profundidad, del número de pelos que tiene el paciente por unidad, del espesor. Son toda una serie de parámetros que el dermatólogo, el cirujano, tiene que estar pendiente. Y cuando un proceso repetitivo lo puedes automatizar o robotizar, pues indudablemente evitas ese factor humano. Los robots son un complemento que ayudan a los equipos profesionales a realizar las técnicas quirúrgicas, si bien es cierto que en el momento actual
el robot puede asumir partes de la extracción que antes estaban limitadas a los cirujanos, pero que desde el año 2014, pues la ayuda de la tecnología robótica en un entorno de un equipo profesional adecuado y de una clínica con experiencia y con los medios adecuados pueda optimizar los resultados de los trasplantes. Doctor Eduardo López Bram, ¿por qué el trasplante capilar consigue un éxito en el 95% de los casos? Siempre que el diagnóstico sea correcto, siempre que la evaluación inicial del paciente sea adecuada, siempre que se empleen los medios tecnológicos más avanzados, siempre que se emplee un equipo experimentado, que intervenga en las diferentes fases del trasplante, siempre que esto se haga en un entorno seguro, vamos a obtener éxito en una buena parte de los pacientes. Pero no olvidemos, es cirugía, sí es cierto que en un porcentaje muy elevado podemos predecir un resultado favorable, pero a esta preparación adecuada del paciente se tiene que unir una adecuada ejecución y también un adecuado seguimiento. Es muy importante que la siembra que se realiza ese día se abone adecuadamente para lograr la mejor cosecha posible. Son un conjunto de factores. Es muy importante la preparación, es muy importante la ejecución, empezando por la extracción de las unidades, por la conservación, por la activación de las mismas, por la adecuada implantación en tiempo y no traumatizándolas, y un adecuado seguimiento. Solamente así lograremos los mejores resultados posibles. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda el pelo en lucir esplendorosamente después de un trasplante capilar? El pelo en muchas ocasiones crece de manera inmediata, en otras ocasiones hay un periodo de latencia de 3 a 5 meses y a partir de ahí vuelve a crecer a un ritmo de aproximadamente 0,39 milímetros al día, 1 centímetro al mes. Esta no es una cirugía de resultados inmediatos. Necesitamos tiempo. Indudablemente a los 5 o 6 meses, en muchos casos, el paciente ya tiene un crecimiento visible, pero el resultado perfecto, CETEN, de un trasplante va a acontecer entre los 12 y 18 meses. Y en ese tiempo es necesario un seguimiento adecuado, un abono adecuado, un tratamiento adecuado, tanto para obtener los mejores resultados posibles del trasplante como para prevenir la pérdida del pelo no trasplantado. Doctor Eduardo López Bram, ¿qué elementos de juicio, qué factores debe tener en cuenta un hombre o una mujer para elegir a su especialista en trasplante capilar? Los trasplantes son la labor de un equipo de profesionales. Es necesario un equipo bien formado, un equipo experimentado, un equipo que cuente con la tecnología más adecuada. Yo creo que hemos asistido a una proliferación de muchas clínicas, centros que están ofertando, estos tratamientos como si estuviésemos hablando de una factoría. A mí, como profesional que llevo dedicado a esto más de 30 años, pues no puedo dejar de reconocerle que me produce un cierto entristecimiento, porque es difícil para el usuario valorar, sobre todo cuando los criterios de valoración pues son las reseñas, las críticas, en muchos casos interesadas, patrocinadas, mediadas por la competencia, y bueno, pues el usuario no sabe, como yo tampoco sé cuando tengo que elegir un profesional para otras actividades de mi vida, ¿no? Y no es fácil, pero yo creo que la experiencia, yo creo que la trayectoria, yo creo que el equipo, la tecnología, la seguridad, todo ello tienen que ser criterios que debe de valorar una persona que quiere realizarse un trasplante que, por otro lado, se hace 1 o 2 veces en la vida. Muchas ocasiones hay público que el criterio que valora es el criterio económico. En ese sentido, es cierto que hemos asistido a una normalización de los precios, pero que no parece que el criterio económico tenga que ser el criterio prioritario en algo que te realizas 1 o 2 veces en la vida. Porque el trasplante tiene unos costes de tecnología, tiene unos costes de medios, tiene unos costes de equipo, tiene unos costes de anestesista, que indudablemente se tienen que repercutir, pero hoy tenemos unos precios adecuados al mercado nacional y transnacional, y en España en muchas clínicas se realizan buenos trasplantes, hay buenos profesionales con muchos años de experiencia, con equipos integrados por personas capacitadas y preparadas que permiten lograr un buen resultado. Doctor, ¿existe algún fármaco o fármacos que sean favorables para la salud del folículo piloso antes, durante y después del trasplante capilar? Indudablemente, desde el año 1987
en que vio la luz, se comercializó el primer fármaco efectivo para el tratamiento de la alopecia androgénica masculina, el llamado minoxidil, cuya comercialización inicial fue al 2%, y en el que yo tuve la fortuna de ser el coordinador nacional de los ensayos con minoxidil que se realizaron dentro de los ensayos mundiales previos a la comercialización del fármaco, fue el primer paso, un paso decisivo, porque era el primer fármaco que de verdad había demostrado una eficacia clínicamente comprobada en el tratamiento de una patología, de una enfermedad con una gran incidencia y una repercusión psicológica en hombres y mujeres imposibles de medir. En los años 90, en torno al año 1994, iniciamos los ensayos clínicos con finasterida oral. Para mí fue también un honor ser el coordinador en España dentro de estos ensayos clínicos mundiales, y muy recientemente he coordinado también los ensayos con finasterida oral, y me cabe el orgullo de ser, no sé si el único, uno de los pocos dermatólogos en el mundo que ha podido coordinar los ensayos clínicos en su país de los 3 fármacos que han demostrado una eficacia clínicamente comprobada y que han sido aprobados por las autoridades y las agencias reguladoras para el tratamiento de la alopecia androgénica masculina y femenina en algunos casos. Estos fármacos son fármacos que hay que integrar dentro del tratamiento global del paciente con una alopecia, porque van a evitar la progresión, van a ralentizarla y a su vez van a ser útiles para lograr un crecimiento mejor y más rápido del pelo que trasplantemos. Por último, doctor, ¿qué medidas de prevención podemos tomar a diario para evitar la caída del cabello? Pero que sean medidas que las podemos controlar nosotros, no teoría, sino práctica. Pues muy práctico, una higiene capilar correcta. Esto es el primer tratamiento. El tratamiento de quien no desea hacer otro es hacer una higiene capilar correcta. Ya, cada vez menos, estamos venciendo esa resistencia que había, que el lavado del pelo frecuente, incluso diario, era malo para el pelo. Había un razonamiento simplista y erróneo, pero muy difundido, que con el lavado observábamos que una gran cantidad de cabello se desprendía. Entonces la gente tiene tendencia a rechazar la idea del lavado y a prolongar el lavado, pensando que si se lava el pelo una vez a la semana, pues se le cae menos pelo que si se lo lava diariamente. Si uno se lava el pelo una vez a la semana, a lo mejor pierde 700 pelos. Si se lo lava diariamente, va a perder 100. El lavado diario va a ir normalizando la pérdida de pelo. Hoy en día existen en el mercado amplia gama de champús que permiten el lavado diario, dejando el pelo y el cuero cabelludo limpio y en buenas condiciones, sin dañar el pelo. Si además tenemos una patología del cuero cabelludo, como grasa, caspa o un cuadro mixto, introduciremos 2 veces a la semana un champú de tratamiento en función de la patología que tengamos. Si utilizamos algún tratamiento local, ese lavado permitirá eliminar los restos de esas medicaciones que quedan ahí depositados la víspera y que son una dificultad añadida cuando volvemos a aplicar el tratamiento al día siguiente. Higiene capilar correcta. Algo práctico que uno puede realizar formando parte de su higiene global, corporal, etcétera, diariamente. En segundo lugar, podremos hacer una nutrición adecuada, aportando al folículo los aminoácidos como la cistina, la metionina, los oligoelementos como el zinc, el cobre, el hierro. Todo esto va a permitir una nutrición adecuada y que el folículo piloso disponga de los nutrientes adecuados para poder continuar su actividad y en los diferentes ciclos del folículo piloso pues ir teniendo pelo fuerte, grueso, pigmentado, lustroso. Lógicamente, evitar maniobras intempestivas sobre el cuero cabelludo, un ritmo, vigilia, sueño adecuado, una vida sana, una vida deportiva, sentido común, mucho humor y mucha templanza para estas circunstancias en las que vivimos. Nos ayudarán a transitar por esta vida con un pelo razonablemente, incluso que el poco que tengamos sea más vistoso. Doctor Eduardo López Bram, una gran persona, un médico dermatólogo de nivel mundial. Muchas gracias por atender a Efesalud y haberse sometido a este cuestionario de los internautas. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, hasta pronto, hasta cuando quieran.